¿Qué impulsa realmente a un hombre a cometer actos tan viles que desafían la comprensión? ¿Qué camino oscuro y retorcido lleva a un individuo aparentemente común a guardar cabezas humanas dentro de su refrigerador? Estas no son preguntas de una película de terror, sino de la escalofriante realidad de una vida que se desarrolló en el medio oeste estadounidense. Si crees que la historia de Jeffrey Dahmer es un descenso a uno de los capítulos más macabros del crimen del siglo XX, es una crónica que desafía nuestra comprensión de la naturaleza humana misma. Detrás de la sonrisa tranquila y el comportamiento modesto de un joven de Wisconsin, un secreto monstruoso estaba gestándose, esperando el momento adecuado para desatar un terror inimaginable sobre sus víctimas desprevenidas. Hoy, diseccionaremos la historia completa de esta figura notoria. Procederemos cronológicamente, examinando cada detalle con la precisión que exige. Esta es la historia del hombre que llegó a ser conocido como el caníbal de Milwaukee. Exploraremos los rincones ocultos de su mente y la aterradora evolución de sus crímenes, desde una juventud problemática hasta un asesino en serie prolífico. Este viaje nos obliga a confrontar la incómoda verdad de que los monstruos pueden caminar entre nosotros, ocultos a plena vista. Pueden ser nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo, o la persona tranquila con la que nos cruzamos en la calle. Sus mundos interiores, un paisaje de puro horror. Nuestra exploración será inquebrantable, desentrañando las capas de una vida definida por el aislamiento, la depravación y una necesidad insaciable de control total. Nos adentraremos en la mente de un asesino cuyos métodos eran tan metódicos como espantosos. Esto es más que un simple recuento de asesinatos. Es una autopsia psicológica de un hombre que cruzó todas las líneas imaginables de moralidad y decencia humana. La historia de Jeffrey Dahmer no se trata solo de la muerte, sino del aterrador vacío que puede existir detrás de un rostro humano, un vacío lleno de deseos que el resto de la sociedad ni siquiera puede empezar a comprender. Antes de continuar, es necesaria una advertencia. El material que estamos a punto de cubrir es profundamente perturbador. Incluye descripciones explícitas de violencia, agresión sexual, desmembramiento y canibalismo que pueden ser profundamente inquietantes para muchos espectadores. Los detalles de estos eventos son gráficos y están destinados a una audiencia madura. Aconsejamos la discreción del espectador mientras nos adentramos en esta crónica oscura y desgarradora. El propósito no es sensacionalizar, sino comprender el alcance total de las atrocidades cometidas y el profundo impacto que dejaron en el mundo. La historia de Jeffrey Dahmer es un crudo recordatorio de la oscuridad que puede acechar bajo una apariencia de normalidad. Su nombre es ahora sinónimo de algunos de los actos más terribles que un humano puede infligir a otro. Él no era un fantasma acechando en las sombras de un castillo gótico y lejano. Era un producto de la sociedad moderna, que actuaba en nuestras ciudades y barrios. Esta cercanía hace que su historia sea aún más aterradora. Nos obliga a hacernos preguntas difíciles sobre las señales que podríamos pasar por alto y el mal que puede crecer sin ser detectado en medio nuestro, alimentado por el silencio y la indiferencia de la sociedad. Al embarcarnos en este viaje en el tiempo, te invitamos a adentrarte en este caso complejo y perturbador. Queremos saber tus pensamientos y reflexiones. ¿Qué aspectos de esta historia te resultan más inquietantes? ¿Hay otros casos oscuros de la historia del crimen real que te gustaría que investigáramos y presentáramos con el mismo nivel de detalle? Tu opinión es muy valiosa, ya que nos ayuda a guiar nuestra exploración en los rincones oscuros de la mente humana. Por favor, deja un comentario abajo para compartir tus puntos de vista o sugerir futuros temas para nuestras inmersiones profundas en las historias más escalofriantes de la vida real. Este canal se dedica a traerte estas historias profundas y a menudo inquietantes. Nos comprometemos a presentar estas narrativas con el respeto y la seriedad que merecen, asegurando que las historias de las víctimas no se olviden en medio de la infamia de sus agresores. Si encuentras valor en este enfoque meticuloso para contar historias de crímenes reales y deseas unirte a nuestra comunidad de mentes curiosas, te animamos a suscribirte. Al suscribirte, no te perderás ninguno de nuestros próximos documentales, donde continuamos desentrañando los casos más complejos y sombríos de la historia. Así que, prepárate mientras abrimos el archivo del caso número 91-10354. Comenzaremos desde el principio, rastreando la vida de Jeffrey Lionel Dahmer desde su nacimiento en Milwaukee, Wisconsin.
Seguiremos los débiles y tempranos rastros de una mente perturbada, trazando un camino desde una infancia aparentemente normal hasta una adolescencia solitaria marcada por fascinaciones inquietantes. La historia no comienza en un apartamento ensangrentado, sino en los tranquilos suburbios, donde las primeras semillas de un futuro monstruo fueron sembradas en el terreno fértil de la disfunción familiar y una profunda y paralizante soledad. Jeffrey Lionel Dahmer nació el 21 de mayo de 1960 en Milwaukee, Wisconsin, en lo que parecía ser una familia estadounidense ejemplar. Su padre, Lionel Dahmer, era químico de investigación y su madre, Joyce, era instructora de máquinas de teletipo. En la superficie, los Dahmer proyectaban una imagen de estabilidad y felicidad suburbana. Vivían en un hogar cómodo, y el nacimiento de su primer hijo fue un momento de inmensa alegría. Durante los primeros años de su vida, Jeffrey fue descrito como un niño enérgico y alegre, lleno de vida y curiosidad. No había señales inmediatas u obvias que pudieran presagiar el camino monstruoso que seguiría más tarde, haciendo que la transformación posterior fuera aún más desconcertante y aterradora para quienes lo conocieron en sus primeros años. Sin embargo, bajo esta apariencia de normalidad, sutiles grietas comenzaban a formarse dentro de la estructura familiar. Joyce Dahmer sufría de importantes problemas de salud mental, incluyendo depresión y ansiedad, lo que a menudo la llevaba a un comportamiento volátil e impredecible. Era hipocondríaca, quejándose frecuentemente de varias dolencias y exigiendo atención constante de su marido. Esto creó un ambiente hogareño tenso y a menudo caótico. Lionel, centrado en sus actividades académicas y profesionales, estaba frecuentemente ausente, dejando al joven Jeffrey atrapado en el fuego cruzado de los crecientes conflictos de sus padres. Esta agitación emocional, aunque no dramática en apariencia, comenzó lentamente a socavar los cimientos de una infancia saludable, plantando las primeras semillas de inestabilidad en la mente en desarrollo del joven. A pesar de la creciente tensión en casa, las interacciones de Jeffrey en la primera infancia fueron en gran parte normales. Era un niño tranquilo, pero no completamente retraído. Vecinos y amigos de la familia lo recordaban como algo tímido, pero por lo demás normal. Asistía a la escuela, jugaba con otros niños y participaba en actividades infantiles típicas. Sin embargo, fue durante estos años formativos, alrededor de los 4 años, cuando comenzó a surgir un interés peculiar e inquietante. Jeffrey desarrolló una fascinación por el mundo bajo sus pies, no con criaturas vivas, sino con los restos de las muertas. Coleccionaba insectos, huesos de animales y otras curiosidades naturales, mostrando un enfoque inusual e intenso en la mecánica de la muerte y la descomposición. Esta incipiente fascinación fue inicialmente descartada como una simple curiosidad infantil, una fase que eventualmente superaría. Nadie podría haber sabido que este era el primer vistazo a una mente que se estaba desviando lentamente de la normalidad. Fue una manifestación temprana de una fijación que más tarde evolucionaría hacia una grotesca obsesión con la anatomía, el control y la preservación de la vida en su forma estática e inerte. El chico tranquilo que recogía huesos en el bosque, sin saberlo, estaba dando sus primeros pasos en un viaje hacia un mundo privado de fantasía oscura, un mundo que eventualmente lo consumiría por completo y conduciría a consecuencias devastadoras para tantas vidas inocentes que aún no se habían cruzado en su camino. A medida que Jeffrey Dahmer pasaba de la niñez temprana a sus años de preadolescencia, las grietas en su vida familiar se abrieron hasta convertirse en un abismo. La lucha matrimonial entre Lionel y Joyce se intensificó, proyectando una larga y oscura sombra sobre el hogar. Sus discusiones se hicieron más frecuentes y amargas, creando una atmósfera densa de resentimiento y abandono emocional. El nacimiento del hermano menor de Jeffrey, David, complicó aún más la dinámica familiar. La atención de Joyce se centró casi exclusivamente en el nuevo bebé, dejando a Jeffrey sintiéndose cada vez más marginado e invisible dentro de su propia casa. Este profundo sentimiento de abandono se convirtió en una característica definitoria de su juventud, empujándolo aún más a los confines solitarios de su propia mente, donde sus oscuros intereses podían florecer sin interrupción. Este creciente aislamiento se vio agravado por sus experiencias en la escuela. Jeffrey luchó por formar conexiones significativas con sus compañeros. Mientras otros niños navegaban por los complejos paisajes sociales de la amistad y las actividades grupales, Jeffrey permanecía en la periferia, un observador torpe y silencioso.
A menudo era blanco de acoso. Se burlaban de él por su naturaleza tranquila y sus extraños y solitarios pasatiempos. Este rechazo social reforzó su creencia de que era fundamentalmente diferente de todos los demás, un extraño que nunca podría pertenecer. Incapaz de encontrar aceptación en el mundo exterior, se retiró más profundamente en sí mismo, encontrando consuelo no en la interacción humana, sino en el mundo predecible y controlable de sus colecciones y fantasías morbosas. Fue durante este periodo que Lionel Dahmer, en un intento bien intencionado pero trágicamente equivocado de conectar con su retraído hijo, le introdujo un nuevo pasatiempo. Notando el interés de Jeffrey en los restos de animales encontrados en la carretera, Lionel le enseñó el método científico de diseccionar y preservar cadáveres de animales. Le mostró a su hijo cómo blanquear y montar huesos, creyendo que estaba fomentando un incipiente interés en la ciencia y la biología. Para Lionel, era una forma de compartir su propia pasión por la química y la anatomía. Esperaba que esta actividad compartida acortara la distancia emocional entre ellos y proporcionara una salida constructiva para la inusual curiosidad de Jeffrey, una manera de canalizarla hacia algo productivo y educativo. Desafortunadamente, este pasatiempo compartido tuvo un efecto catastrófico e inesperado. En lugar de normalizar su interés, validó y empoderó las fascinaciones más oscuras de Jeffrey. Ya no era solo un niño curioso. Ahora estaba equipado con un conjunto de habilidades prácticas y metódicas para explorar su obsesión por la anatomía y la muerte. El proceso de disección le dio una sensación de poder y control que le faltaba gravemente en todos los demás aspectos de su vida. Podía deconstruir, examinar y poseer a estas criaturas de una manera que nunca podría controlar el mundo caótico que lo rodeaba. Este conocimiento se convirtió en una herramienta peligrosa en manos de un niño solitario y perturbado, sentando las bases técnicas para los horrores que más tarde cometería contra víctimas humanas. La llegada de la adolescencia marcó un punto de inflexión crítico y peligroso en el desarrollo psicológico de Jeffrey Dahmer. Mientras navegaba las turbulentas aguas de la pubertad, comenzó a experimentar deseos homosexuales emergentes. Sin embargo, vivía en una comunidad profundamente conservadora y religiosa en los años 70, donde tales sentimientos no solo eran tabú, sino que se consideraban pecaminosos y desviados. La presión social y familiar para conformarse era inmensa, lo que obligó a Jeffrey a reprimir estos impulsos naturales con un profundo sentimiento de vergüenza y autodesprecio. Este conflicto interno creó una poderosa escisión psíquica, en la que su yo auténtico era visto como algo monstruoso que debía ocultarse a toda costa de un mundo lleno de juicios. Esta represión de su sexualidad se entrelazó, de manera trágica y compleja, con su ya establecida obsesión por las cosas muertas. En su mente fracturada, la atracción por la figura masculina comenzó a fusionarse con sus fantasías de control y ausencia de vida. Empezó a fantasear con tener una pareja completamente sumisa y pasiva, alguien que nunca lo abandonaría, un objeto de deseo que pudiera poseer por completo. Estos pensamientos le aterrorizaban, pero al mismo tiempo le ofrecían una solución perversa a su miedo paralizante al rechazo y al abandono. Si su pareja fuera inanimada, no podría juzgarlo, dejarlo ni rechazarlo. Este fue el germen de sus ideas necrófilas, una oscura fusión entre el deseo sexual y la necesidad de control absoluto. Estas inquietantes fantasías empezaron a intensificarse, volviéndose cada vez más vívidas e intrusivas a medida que pasaba más tiempo solo. Imaginaba recoger autoestopistas masculinos, drogarlos y hacer lo que quisiera con sus cuerpos inconscientes. La fantasía le proporcionaba un escape temporal de su realidad de soledad y torpeza social. En esos sueños diurnos, no era el marginado incómodo y acosado. Era poderoso, deseable y tenía el control total. El tema central siempre era la sumisión, la completa y total subyugación de otro ser humano a su voluntad. Este patrón psicológico, nacido de una mezcla tóxica de represión sexual, aislamiento y una necesidad desesperada de conexión, se estaba solidificando poco a poco en un plan peligroso y ejecutable. La línea entre la fantasía y la realidad comenzó a difuminarse de manera precaria. Los pensamientos ya no eran simples curiosidades pasajeras. Se convirtieron en una fuerza persistente y dominante en su vida. Sentía una intensa compulsión que luchaba por comprender o controlar, una oscura corriente subterránea que lo arrastraba hacia un acto que sabía que era profundamente incorrecto. Esta batalla interna resultaba agotadora.
aislándolo aún más de un mundo al que sentía que nunca podría pertenecer. Quedó atrapado en un ciclo aterrador. Su soledad alimentaba sus fantasías oscuras, y esas fantasías, a su vez, profundizaban su sentido de alienación y monstruosidad, empujándolo cada vez más cerca del abismo del que ya no habría retorno. Ante un torbellino de deseos sexuales confusos, una ansiedad social paralizante y fantasías violentas aterradoras, Jeffrey Dahmer encontró un mecanismo de escape peligroso a la temprana edad de 14 años: el alcohol. Al principio fue una simple experimentación, una manera de encajar con sus compañeros o simplemente de silenciar el ruido constante en su cabeza. Pero pronto descubrió que el alcohol hacía mucho más que adormecer sus sentidos. Le proporcionaba una vía de escape temporal pero poderosa de la prisión de su propia mente. Bajo sus efectos, la timidez que le había perseguido durante años desaparecía momentáneamente, y el peso aplastante de sus oscuros secretos se volvía más ligero, más lejano. Sentía una fugaz sensación de confianza, como una sombra de la normalidad que tanto deseaba. Lo que comenzó como un consumo ocasional, pronto se convirtió en una adicción total que marcaría el resto de su adolescencia. Empezó a esconder botellas de licor en la escuela, bebiendo de un frasco entre clases para mantener un estado de embriaguez constante durante el día. Sus profesores y compañeros notaron su comportamiento cada vez más errático y el olor constante a alcohol, pero muchos lo atribuyeron simplemente a la típica rebeldía adolescente, sin ver que era la señal de una crisis mucho más profunda. El alcohol se convirtió en su muleta, lo único que le permitía sobrevivir al horror diario de la vida social en el instituto. Era un escudo químico que lo protegía del dolor de su aislamiento y del terror de sus propios deseos incipientes. Esta dependencia tuvo un impacto devastador en su ya frágil vida. Su rendimiento académico cayó en picado y se hizo conocido como un solitario extraño e impredecible, a veces gastando bromas que resultaban más perturbadoras que graciosas. Fingía ataques epilépticos o hacía ruidos extraños en clase, aislándose aún más de sus compañeros. Beber no era solo un lubricante social, era una forma de automedicación que le permitía suprimir las horribles fantasías que se volvían cada vez más exigentes. Sin embargo, aunque el alcohol adormecía su ansiedad, también erosionaba sus inhibiciones, haciendo que la barrera entre sus pensamientos oscuros y las acciones reales fuera peligrosamente delgada. Cuando se graduó del instituto en 1978, Jeffrey Dahmer era ya un alcohólico severo, completamente dependiente del licor para funcionar. El matrimonio de sus padres había implosionado finalmente en un amargo divorcio, dejándolo casi completamente solo en la casa familiar durante sus últimas semanas de escuela. Los últimos vestigios de un entorno estable habían desaparecido. Tenía 18 años, perdido en un mar de alcohol y dejado a su suerte con una mente consumida por fantasías violentas y necrófilas. La tormenta perfecta se había formado. El niño solitario se había convertido en un joven profundamente perturbado, y el escenario estaba preparado para que sus oscuros sueños diurnos cruzaran, finalmente y de forma trágica, la línea hacia una realidad horrorosa. El verano de 1978 fue un periodo de profunda agitación y aislamiento para el recién cumplido 18 años Jeffrey Dahmer. Su graduación del instituto no fue una celebración de futuros prometedores, sino un hito sombrío que marcaba el final de toda rutina estructurada. Semanas antes, su madre, Joyce, se había marchado abruptamente, llevándose consigo a su hermano menor David y mudándose fuera del estado, dejando a Jeffrey solo con su padre. Poco después, Lionel Dahmer también abandonó el hogar familiar, instalándose en un motel local mientras se desarrollaban los últimos y amargos trámites del divorcio. De repente, Jeffrey se encontró como único habitante de la casa de South Township Line Road, en Bath, Ohio, un lugar silencioso y vacío que reflejaba su propio vacío interior. Esta soledad repentina y absoluta fue un catalizador peligroso. Los controles y equilibrios externos de la vida familiar, por disfuncionales que fueran, habían desaparecido por completo. Dejando a Jeffrey a su suerte, él flotaba a la deriva en un mar de pensamientos oscuros, sin nadie que observara su comportamiento o cuestionara sus patrones cada vez más erráticos. Su alcoholismo, ya severo, se intensificó ante la ausencia total de supervisión parental. Pasaba los días en un estado de embriaguez apática,
conduciendo sin rumbo por las carreteras rurales, con la mente consumida por las violentas y necrófilas fantasías que llevaba años alimentando. La barrera entre pensamiento y acción, ya erosionada por el alcohol, se volvía peligrosamente delgada. Las fantasías ahora adquirían una nueva urgencia. Ya no eran solo un escape, sino una necesidad compulsiva y dominante. Estaba obsesionado con la idea de capturar a un joven, hacerlo completamente sumiso y mantenerlo como un compañero permanente y obediente. La casa, antes símbolo de su familia fracturada, se convertía ahora en el escenario potencial de sus deseos más horribles. Cada habitación ofrecía una nueva y siniestra posibilidad. Vivía dentro de su propio sueño retorcido, y lo único que faltaba era el componente final y trágico, una víctima. Comenzó a buscar activamente oportunidades, y sus paseos sin rumbo se transformaron en cacerías predatorias en busca de un objetivo que encajara con el perfil de su oscura obsesión. En la calurosa tarde del 18 de junio de 1978, la tormenta perfecta de oportunidad, aislamiento y compulsión finalmente convergió. Dahmer conducía su coche, probablemente ya bajo los efectos del alcohol, cuando vio a un joven haciendo autostop al borde de la carretera. El joven era Stephen Hicks, un chico de 19 años de Coventry Township que iba camino a un concierto de rock. Hicks era exactamente el tipo de persona que poblaba las fantasías de Dahmer, joven, atractivo y aparentemente despreocupado. Para Dahmer, verlo allí no fue una coincidencia, sino una señal. El momento que había imaginado durante tanto tiempo estaba, de repente, al alcance de su mano. La tormenta que se había estado gestando en su mente estaba a punto de estallar. Stephen Hicks, con el pulgar extendido, simplemente buscaba que lo llevaran. No tenía forma de saber que el auto que se detuvo a un lado de la carretera era conducido por un depredador que había ensayado este mismo momento en su mente durante años. Jeffrey Dahmer, proyectando una imagen inofensiva, le ofreció llevarlo. Estaba tranquilo y no era amenazante, ganándose fácilmente la confianza del joven autoestopista. Dahmer sugirió que fueran a su casa por unas cervezas y a escuchar música antes de llevar a Hicks al concierto. Para Steven, probablemente parecía un gesto amable, ya sabes, solo un desvío casual con un nuevo conocido. Aceptó la invitación, subiéndose al auto de Dahmer y, sin saberlo, sellando su destino. Al llegar a la residencia vacía de Dahmer, Jeffrey puso su plan en marcha. El centro de su fantasía giraba en torno al control, y el alcohol era su principal herramienta para lograrlo. Le dio cerveza a Steven, animándolo a beber mucho. La atmósfera era inicialmente relajada, con música y conversación. Dahmer probablemente estaba intentando vivir su retorcida versión de una interacción social normal, pero debajo de su exterior tranquilo, una intención monstruosa se solidificaba. Estaba observando a Hicks, esperando que el alcohol hiciera efecto, todo mientras luchaba contra la tormenta interna de su propia emoción y ansiedad crecientes. Este era el precipicio, los momentos finales antes de que sus oscuras fantasías se derramaran en una realidad irreversible. A medida que avanzaba la tarde, Stephen Hicks decidió que era hora de irse. Tenía un concierto al que ir y no podía quedarse más tiempo. Este fue el momento que Dahmer había estado temiendo. El punto de rechazo. La afirmación de la voluntad de otro. Era el único resultado que su fantasía estaba diseñada para evitar. La idea de que Hicks saliera por la puerta, dejándolo solo una vez más, era insoportable. Desencadenó un miedo primitivo al abandono que instantáneamente convirtió su encanto manipulador en una coacción desesperada y agresiva. Insistió en que Hicks se quedara. Su tono cambió de amistoso a exigente. La máscara de normalidad comenzó a caer, revelando al individuo desesperado y peligroso que había debajo. Cuando Hicks se mantuvo firme e insistió en irse, el control de Dahmer se rompió. Toda la rabia reprimida, la soledad y la frustración sexual de toda su adolescencia estallaron en un solo y violento impulso. Se negó a dejar ir a Hicks. La situación escaló rápidamente de una discusión tensa a una confrontación física. Dahmer, desesperado por evitar que su objeto de fantasía escapara, agarró una mancuerna de 10 libras de un juego de pesas cercano. La invitación amistosa había degenerado en una lucha a vida o muerte. Stephen Hicks ya no era un invitado en la casa de un extraño. Era un prisionero que luchaba por su vida contra un hombre que estaba a punto de cometer su primer y horrible asesinato.
En ese momento de pánico y rabia, mientras Stephen Hicks se giraba para irse, Jeffrey Dahmer cruzó una línea de la que no habría retorno. Golpeó a Hicks por detrás con la mancuerna de 10 libras, un acto de violencia repentino y brutal. El primer golpe no fue suficiente para incapacitarlo por completo. Se produjo una lucha, pero Dahmer, impulsado por un aterrador cóctel de adrenalina y alcohol, fue implacable. Golpeó a Hicks por segunda vez, un golpe fatal en la cabeza que le aplastó el cráneo. En cuestión de segundos, el vibrante joven de 19 años yacía muerto en el suelo de la sala. El silencio que siguió fue absoluto, roto solo por la respiración pesada de Dahmer. Las consecuencias inmediatas fueron una extraña mezcla de conmoción y una perversa sensación de logro. Lo había hecho. Finalmente había actuado según los impulsos que lo habían atormentado durante años. La fantasía era ahora una espantosa realidad. Al mirar el cuerpo sin vida de Stephen Hicks, Dahmer sintió una oleada de poder y control que nunca antes había experimentado. No había rechazo, ni discusión, ni nadie que lo dejara. Había logrado la sumisión total que anhelaba. Luego arrastró el cuerpo de Hicks al semisótano debajo de la casa, un espacio oscuro y escondido donde su secreto podía guardarse. El acto en sí fue una sombría realización de sus deseos más profundos y retorcidos. Con el cuerpo escondido, Dahmer se involucró en la siguiente fase de su macabro ritual, una que también había ensayado mentalmente. Desnudó el cuerpo de Hicks, impulsado por los impulsos necrófilos que estaban inextricablemente ligados a su violencia. Para Dahmer, el acto de asesinato no se trataba solo de matar, se trataba de posesión. Ahora era dueño del cuerpo de Stephen Hicks, y pasó tiempo con el cadáver, explorando la realización de una fantasía que lo había atormentado durante tanto tiempo. Esta fue la máxima expresión de su necesidad de conectarse con otra persona en sus propios términos, libre de las complejidades y los posibles rechazos de una relación viva. Sin embargo, la realidad de la situación pronto comenzó a hacerse evidente. La emoción inicial dio paso al problema práctico y horrible de qué hacer con un cadáver. El olor a descomposición pronto se convertiría en un problema, y el riesgo de descubrimiento era inmenso. La fantasía no había tenido en cuenta la sombría logística de sus consecuencias. Había creado a su compañero perfecto e inanimado, pero no podía conservarlo para siempre. La necesidad de deshacerse de la evidencia se volvió primordial, obligando a Dahmer a enfrentar el siguiente paso horrible en su descenso: el desmembramiento completo y la destrucción de los restos de su primera víctima. Los días siguientes al asesinato fueron un periodo de actividad intensa y metódica para Jeffrey Dahmer. Tuvo que borrar todo rastro de la existencia de Stephen Hicks de su casa. Valiéndose de las habilidades que su padre le había enseñado sin querer, comenzó la espantosa tarea de desmembrar el cuerpo en el espacio de arrastre. Usando cuchillos, diseccionó cuidadosamente el cadáver, separando las extremidades del torso. Esta fue una aplicación escalofriante de su pasatiempo de la infancia, ahora ampliado a un sujeto humano. La curiosidad científica que una vez lo llevó a blanquear huesos de animales, ahora se usaba para destruir sistemáticamente la evidencia de su primer asesinato, un proceso que llevó a cabo con un enfoque inquietante y desapegado. Colocó las partes del cuerpo seccionadas en bolsas de plástico separadas. Su plan inicial era disolver los restos, pero no tenía los recursos necesarios. En cambio, decidió desglosar la evidencia pieza por pieza. Tomó la carne y los órganos, los empaquetó en bolsas y condujo a un área remota y boscosa, donde los enterró en una fosa poco profunda. Esperaba que la naturaleza reclamara rápidamente los restos, ocultando su crimen para siempre. El proceso era repugnante, sin embargo, lo llevó a cabo con una escalofriante sensación de propósito. Cada viaje al bosque era otro paso para cortar su conexión con el acto violento, un intento de enterrar la prueba física de su monstruosa transgresión. La parte más desafiante de la eliminación fue el esqueleto. Recordando las lecciones de su padre, Dahmer sabía que tenía que romper los huesos en fragmentos más pequeños e irreconocibles. Rompió los huesos más grandes con un mazo en el espacio de arrastre, los sonidos nauseabundos resonando en el silencio de la casa vacía. Luego empacó estos fragmentos de hueso en bolsas y los esparció por el bosque detrás de su casa. Los esparció ampliamente, asegurándose de que si alguna vez se encontraban, no serían fácilmente identificados como pertenecientes a un solo esqueleto humano. Fue un proceso minucioso y horrible.
Un intento final y desesperado de borrar a Steven Hicks del mundo. Una vez que se completó la eliminación, una calma extraña e inquietante se apoderó de Jeffrey Dahmer. Después del asesinato de Steven Hicks, la vida de Jeffrey Dahmer entró en una calma engañosa. Presionado por su padre, Dahmer se unió al ejército en 1978, esperando que la estructura lo arreglara. Destacado en Alemania, funcionó brevemente, pero el alcoholismo pronto se apoderó de él, lo que llevó a un comportamiento errático y problemas disciplinarios. Incluso en uniforme, sus oscuros impulsos latían, drogó a compañeros soldados, haciendo eco de sus crímenes anteriores. Dado de baja en 1981 por abuso de alcohol, Dahmer regresó a los Estados Unidos sin cambios. Su agitación interna e instintos depredadores no disminuyeron. El monstruo dentro estaba simplemente inactivo, esperando su próxima oportunidad. De vuelta en los Estados Unidos, el papá de Dahmer lo mandó a vivir con su abuela en Wisconsin, esperando que sus cuidados lo ayudaran. Por fuera, Dahmer vivía una vida tranquila, trabajaba en cosas raras, iba a la iglesia, pero su comportamiento de depredador volvió a aparecer. Frecuentaba los bares gay de Milwaukee, atraía a hombres a su casa, los drogaba y abusaba de ellos mientras estaban inconscientes. Lo arrestaron por exhibición indecente y agresión, pero la verdadera magnitud de sus acciones seguía oculta. Su abuela notó que bebía y su comportamiento extraño, pero nunca sospechó el horror que había debajo. Por años, Dahmer mantuvo una apariencia de normalidad con una oscuridad secreta y cada vez mayor. Para 1986, la frágil estabilidad de Dahmer en casa de su abuela se derrumbó. Su comportamiento se volvió más perturbador. Incluso llevó un maniquí a casa para dormir con él. El impulso de matar regresó, más fuerte que nunca, y los encuentros no letales ya no lo satisfacían. Presionado por su abuela para cambiar o irse, el caos interno de Dahmer llegó a un punto de quiebre. A finales de 1987, la presa se rompió, sus instintos depredadores se reavivaron por completo, el largo silencio se hizo añicos. Milwaukee estaba a punto de enfrentar una pesadilla que nunca podría haber imaginado. En noviembre de 1987, la compulsión de Dahmer estalló. Atrajo a Steven Tuomi a un hotel, lo drogó y se despertó para encontrarlo muerto. Preso del pánico, Dahmer transportó el cuerpo a la casa de su abuela y lo desmembró, perfeccionando sus espantosos métodos. El acto fue tanto un borrado como un ensayo, alimentando su sentido de control y maestría. El asesinato de Tuomi marcó el punto sin retorno de Dahmer. El depredador estaba completamente despierto y la compulsión de matar se volvió insaciable. La pesadilla de Milwaukee había comenzado. Después de Tuomi, la violencia de Dahmer escaló rápidamente. A principios de 1988, atrajo y mató a James Dockstader, luego a Richard Guerrero, perfeccionando su rutina de seducción, drogadicción, asesinato y eliminación. Comenzó a fotografiar sus crímenes, creando un archivo espantoso para revivir su poder y control. Cada asesinato se volvió más ritualizado, sus métodos más refinados. La ciudad permaneció ajena mientras el apetito de Dahmer por la dominación crecía. El patrón de violencia se intensificó, alimentando un hambre que nunca podría ser saciada. En 1989, la obsesión de Dahmer se hizo más profunda con el asesinato de Anthony Sears. Por primera vez, él conservó partes del cuerpo, la cabeza y los genitales de Sears, guardándolos como trofeos. Esto marcó un cambio de deshacerse de los cuerpos a coleccionar, borrando la línea entre asesinato y ritual. Su abuela, molesta por los olores y la actividad nocturna, lo obligó a mudarse. En mayo de 1990, Dahmer se mudó a un apartamento en Milwaukee, obteniendo privacidad para aumentar sus crímenes. El escenario estaba listo para el capítulo más oscuro de Milwaukee. La mudanza al apartamento 213 marcó un punto de inflexión crucial en la carrera criminal de Dahmer. El aislamiento y el anonimato que le ofrecía la nueva residencia le dieron una libertad sin igual para satisfacer sus deseos más oscuros. Ya no limitado por los ojos vigilantes de su abuela o las limitaciones de un hogar compartido, las rutinas de Dahmer se volvieron más elaboradas, sus rituales más complejos y su violencia más frecuente. El apartamento mismo pronto se haría infame, un lugar de horror y muerte, un laboratorio macabro para la realización de sus fantasías. A las pocas semanas de instalarse,
Dahmer reanudó sus actividades depredadoras. Raymond Smith, un hombre de 32 años, se convirtió en la primera víctima en la nueva dirección. Dahmer lo llevó a casa, lo drogó y lo estranguló. Esta vez, el proceso fue más sistemático. Después de matar a Smith, Dahmer tomó fotografías detalladas del desmembramiento y comenzó a experimentar con la preservación del cráneo y otras partes del cuerpo. El apartamento se transformó lentamente en una cámara de horrores. Sus gabinetes y refrigerador se llenaron de sombríos recuerdos, cráneos, corazones y otros órganos, cada uno un testimonio de su necesidad de control y posesión. La frecuencia de sus asesinatos comenzó a aumentar dramáticamente. En el primer año en el nuevo apartamento, Dahmer cobró la vida de varios hombres más, incluidos Edward Smith, Ernest Miller y David Thomas. Cada asesinato siguió un patrón similar: atraer a hombres con promesas de dinero o compañía, drogarlos, estrangularlos o golpearlos, y luego participar en actividades post-mortem que iban desde la necrofilia hasta el canibalismo. Experimentó con diferentes métodos para preservar la carne y los huesos, buscando nuevas formas de hacer que sus trofeos duraran. El apartamento se convirtió en una fortaleza de secretismo, un mundo autocontenido donde las fantasías de Dahmer podían desarrollarse sin interferencias. A menudo pasaba días enteros con los restos de sus víctimas, posándolos y fotografiándolos, reviviendo los asesinatos con detalles infinitos y obsesivos. El hedor a descomposición comenzó a filtrarse por los pasillos, pero las quejas de los vecinos fueron desestimadas o ignoradas. El apartamento 213 se había convertido en un teatro para los actos más grotescos imaginables, y durante el próximo año se mantendría como una de las escenas del crimen más infames de la historia estadounidense. Entre 1990 y 1991, la matanza de Jeffrey Dahmer alcanzó su punto más horrible. En la privacidad del apartamento 213, desarrolló una rutina mortal que le permitía cazar, matar y deshacerse de las víctimas con casi total impunidad. La lista de sus víctimas creció rápidamente. Después de Raymond Smith, vino Ernest Miller, un talentoso bailarín a quien Dahmer mató y canibalizó parcialmente. David Thomas, cuyo cuerpo nunca fue recuperado, y una serie de otros, cada uno atraído con promesas de dinero, alcohol o sexo. El proceso se volvió casi mecánico. Dahmer drogaba a sus víctimas, asegurando la sumisión total, luego las mataba, usualmente por estrangulación. Luego venía el desmembramiento, con las partes clasificadas y desechadas, preservadas o consumidas. Comenzó a hervir cráneos para quitar la carne, blanquear huesos y almacenar órganos en frascos y en el refrigerador. Sus rituales se volvieron cada vez más elaborados. A menudo pasaba horas o días con los cuerpos, tomando fotografías, posándolos y participando en actos necrofílicos. La obsesión de Dahmer con la posesión y el control alcanzó nuevas alturas con cada asesinato. No se contentaba con simplemente terminar una vida. Buscaba poseer cada aspecto de sus víctimas, hacerlas una parte permanente de su mundo privado. Las fotografías se multiplicaron, documentando cada etapa, cada pose, cada detalle sombrío. Su congelador contenía corazones y bíceps humanos que admitió haber comido. El acto de canibalismo, explicó más tarde, se trataba de hacer que sus víctimas fueran parte de él, un intento de dominación e intimidad definitivas. La frecuencia de sus ataques aumentó junto con su imprudencia. A veces mataba a 2 hombres en un solo fin de semana, y los cuerpos comenzaron a acumularse más rápido de lo que podía deshacerse de ellos. Las quejas de los vecinos sobre malos olores y ruidos extraños fueron ignoradas por las autoridades. Incluso cuando se llamó a la policía para investigar, Dahmer logró desviar las sospechas con explicaciones tranquilas y una apariencia de normalidad. El asesino de Milwaukee había creado un sistema perfecto, un ciclo de seducción, asesinato y ocultamiento, que solo se rompería por un golpe de suerte y el coraje de un sobreviviente. Para 1991, los crímenes de Dahmer habían evolucionado a un nuevo y horrible territorio. Empezó a experimentar con sus víctimas en una búsqueda para crear zombies vivientes, compañeros dóciles y sin mente que nunca lo abandonarían. Su método era espantoso y clínico. Después de drogar a sus víctimas, les perforaba agujeros en el cráneo e inyectaba ácido muriático o agua hirviendo directamente en sus cerebros. Esperaba que esto anulara su libre albedrío, dejándolos vivos pero completamente sumisos. Los resultados fueron catastróficos: muerte agonizante, daño cerebral irreversible y, en un caso infame,
una oportunidad perdida de rescate. Este episodio notorio involucró a Conerak Sintasomphone, un niño laosiano de 14 años a quien Dahmer atrajo a su apartamento. Después de drogar y perforar el cráneo del niño, Dahmer lo dejó desatendido. Conerak, herido y aturdido, logró escapar y fue encontrado por vecinos, desnudo y sangrando en la calle. Llamaron a la policía y Dahmer contó una historia convincente. El niño era su amante adulto, intoxicado después de una discusión de amantes. A pesar de las protestas de los testigos, quienes insistieron en que algo andaba mal, los oficiales le devolvieron a Conerak a Dahmer, quien lo mató en menos de una hora. Este trágico fracaso de intervención perseguiría a la ciudad y alimentaría la indignación en los años venideros. Estos experimentos fueron la máxima expresión de la necesidad de control de Dahmer. Ya no estaba satisfecho con el control sobre los muertos. Quería víctimas vivas que permanecieran bajo su poder para siempre, reducidas a títeres por su mano. El sufrimiento que infligió fue inimaginable. Muchas de sus víctimas murieron agonizando, sus últimos momentos pasados bajo el dominio de un hombre que los veía como poco más que objetos. El incidente de Sintasomphone expuso no solo la depravación de Dahmer, sino la peligrosa incompetencia y el prejuicio dentro de la aplicación de la ley. La policía, cegada por la homofobia y la indiferencia, ignoró las señales de advertencia y desestimó las preocupaciones de la comunidad. Para Dahmer, fue una luz verde para continuar y escalar. Para Milwaukee, fue una revelación devastadora. Un momento en que el sistema no protegió a los más vulnerables y permitió que un asesino quedara libre durante meses más. A medida que se acercaba el verano de 1991, el apartamento de Dahmer ya no era solo una escena del crimen, se había convertido en un santuario de sus obsesiones. El salón estaba adornado con cráneos y huesos, dispuestos en patrones rituales. Construyó lo que llamaba su altar, una mesa cubierta con velas, cráneos humanos y fotografías, rodeada de paredes pintadas de negro. Allí, Dahmer pasaba horas, contemplando sus trofeos y reviviendo sus actos. Ya no se trataba solo de matar, era crear un espacio donde pudiera sentirse omnipotente, rodeado de la evidencia de su absoluto poder sobre la vida y la muerte. El canibalismo, además, se convirtió en un ritual central. Dahmer admitió cocinar y comer la carne de varias víctimas, principalmente corazones, bíceps y muslos. Más tarde explicó que este acto era tanto práctico como simbólico. Le permitía conservar a sus víctimas para siempre, fusionando su necesidad de posesión con su compulsión por el consumo. El acto estaba meticulosamente planeado. Sazonaba y freía la carne, a veces comiéndola mientras miraba fotografías o restos. El horror de este ritual no puede ser exagerado. Era una profanación final e irreversible de la forma humana, una afirmación definitiva de dominio. Las repetidas fallas de las autoridades permitieron que el terror continuara sin control. Los vecinos reportaron gritos, olores nauseabundos y actividades sospechosas, pero sus quejas cayeron en saco roto. Las visitas policiales al apartamento fueron superficiales y rápidas. La actitud calmada y educada de Dahmer disipaba las sospechas cada vez. Las comunidades marginadas de la ciudad, muchas de sus víctimas eran hombres de color, inmigrantes o jóvenes homosexuales, eran fáciles de ignorar para el sistema. Estas fallas no fueron simples descuidos. Fueron colapsos catastróficos que permitieron que el horror escalara a niveles inimaginables. El legado de este periodo es de devastación. 17 víctimas conocidas, incontables vidas destrozadas y una ciudad marcada para siempre por la revelación de lo que un solo hombre pudo hacer a puerta cerrada. El apartamento en el número 924 de North 25th Street se convirtió en el símbolo definitivo, un lugar donde el mal prosperó en las sombras, protegido por la indiferencia, la ignorancia y el aterrador poder de una sola voluntad sin oposición. La escalada de violencia no fue solo un viaje personal para Dahmer, sino una tragedia social, que expuso las vulnerabilidades más oscuras tanto del individuo como de la institución. La noche del 22 de julio de 1991 comenzó como tantas otras para Jeffrey Dahmer. Estaba al acecho, impulsado por la compulsión incesante de encontrar a su próxima víctima. Esa noche, se encontró con 3 hombres en una calle de Milwaukee y les ofreció $100 para que fueran a su apartamento, posaran para fotografías desnudos y bebieran con él. 2 de los hombres dudaron, pero el tercero, un hombre de 32 años llamado Tracy Edwards, aceptó la propuesta.
Mientras caminaban de regreso a los apartamentos Oxford, Edwards no tenía idea de que estaba entrando en la guarida de un depredador, un lugar del que 16 hombres antes que él nunca habían regresado. El aire estaba cargado con el opresivo calor del verano, una atmósfera adecuada para los horrores que estaban a punto de suceder dentro de las paredes del apartamento 213. Una vez dentro, la fachada amistosa que Dahmer había perfeccionado comenzó a desmoronarse. El apartamento apestaba a un olor químico repugnante, un olor que Edwards describiría más tarde como abrumador. El comportamiento de Dahmer cambió de encantador a amenazante. Rápidamente blandió un gran cuchillo de carnicero y le dijo a Edwards que cooperara. La situación se intensificó cuando Dahmer lo llevó al dormitorio, donde intentó esposar la muñeca de Edwards a la suya propia. Fue en ese momento, al ver el frío acero de las esposas y la mirada muerta y sin emociones en los ojos de Dahmer, que Tracy Edwards entendió que no estaba allí para fotos ni bebidas. Estaba luchando por su propia vida, atrapado con un hombre cuyas intenciones eran claramente asesinas. Se produjo una lucha tensa. Dahmer, empuñando el cuchillo, intentó forzar a Edwards a someterse, diciéndole que se tumbara en la cama para poder escuchar su corazón, un escalofriante preludio al asesinato. Sin embargo, Edwards no quedó paralizado por el miedo. Se mantuvo alerta, buscando cualquier oportunidad, cualquier lapso momentáneo en la concentración de Dahmer. Fingió cooperar mientras examinaba la habitación en busca de una ruta de escape. Mantuvo una conversación con Dahmer, intentando mantenerlo calmado y fuera de balance. Durante lo que pareció una eternidad, los dos estuvieron atrapados en una batalla psicológica, una danza mortal entre depredador y presa, donde un solo movimiento en falso significaría la muerte segura para Edwards. Percibiendo un breve momento de distracción, Tracy Edwards actuó. Fingió necesitar ir al baño, y cuando Dahmer bajó la guardia para abrir las esposas, Edwards reunió todas sus fuerzas. Le dio un golpe contundente en la cara a Dahmer, aturdiéndolo lo suficiente como para crear una oportunidad. Salió corriendo del dormitorio, forcejeó con las múltiples cerraduras de la puerta del apartamento y salió corriendo al pasillo, huyendo por su vida. No se detuvo hasta que detuvo a un coche patrulla, contando frenéticamente a los agentes sobre el loco con un cuchillo que había intentado matarlo. Esta huida desesperada fue el único evento decisivo que finalmente pondría fin al reino de terror de Jeffrey Dahmer. Cuando Tracy Edwards llevó a los dos agentes de policía, Robert Routh y Rolf Miller, de regreso al apartamento 213, al principio estaban escépticos. Respondían a lo que parecía una denuncia rutinaria de agresión, tal vez una disputa entre dos hombres. Llamaron a la puerta y Jeffrey Dahmer, sorprendentemente tranquilo y cooperativo, abrió. Explicó que todo era un malentendido. Los agentes pidieron quitarle las esposas que aún colgaban de la muñeca de Edwards, y Dahmer, siempre el manipulador compuesto, fue a su dormitorio a buscar la llave. Este simple acto desataría todo su mundo secreto de horror y depravación, exponiendo el alcance completo e inimaginable de sus crímenes. Mientras uno de los agentes seguía a Dahmer hacia el dormitorio, sus ojos se posaron en un cajón abierto. Dentro, a simple vista, había una colección de fotografías Polaroid, pero no eran fotos normales. Eran imágenes gráficas y horribles que documentaban el desmembramiento de cuerpos humanos, un catálogo de muerte y mutilación. El agente, atónito, tomó una y simplemente le dijo a su compañero: «Son reales». En ese instante, la realidad de la situación se hizo evidente. No estaban en la casa de un hombre que había cometido una simple agresión. Estaban en el mismísimo corazón de la guarida de un monstruo, un lugar de atrocidades inimaginables. Inmediatamente, Jeffrey Dahmer fue arrestado. Mientras lo reducían, según se informa, murmuró: «Por lo que hice, debería estar muerto». Se inició un registro del apartamento, y la verdad completa y repugnante de lo que había estado sucediendo entre esas paredes salió a la luz. Los agentes descubrieron una cabeza humana en el refrigerador. En el congelador encontraron 3 cabezas más, junto con corazones humanos congelados y otros órganos. Un gran bidón azul en la esquina de la habitación contenía varios torsos descomponiéndose en ácido. Todo el apartamento era una casa de cadáveres, un macabro museo de la muerte curado por un asesino. El inventario de horrores continuó creciendo con cada rincón que revisaban. Hallaron cráneos, algunos pintados, otros blanqueados. Encontraron esqueletos,
genitales preservados en frascos y álbumes llenos de cientos de fotografías que documentaban sus asesinatos. La evidencia era abrumadora. Un testimonio de un nivel de depravación que sorprendió incluso a los investigadores más experimentados. El olor que los vecinos habían denunciado durante meses finalmente tenía explicación. El hombre callado y educado del apartamento 213 fue desenmascarado como uno de los asesinos en serie más prolíficos y grotescos de la historia de Estados Unidos. La pesadilla por fin había terminado, pero el mundo apenas comenzaba a conocer sus detalles más terroríficos. El juicio de Jeffrey Dahmer, que comenzó en enero de 1992, fue un espectáculo mediático que cautivó y horrorizó a la nación. Dahmer ya había confesado los asesinatos con detalles meticulosos y escalofriantes, por lo que el juicio no se trataba de determinar su culpabilidad o inocencia. En cambio, la cuestión legal central era su cordura. El equipo de la defensa argumentó que Dahmer estaba legalmente loco, impulsado por impulsos necrofílicos incontrolables y una profunda enfermedad mental que lo hacía incapaz de comprender la ilegalidad moral o legal de sus acciones. Pintaron la imagen de un hombre tan consumido por sus fantasías retorcidas que había perdido toda conexión con la realidad, una víctima de su propia mente enferma. La fiscalía, sin embargo, presentó una narrativa muy diferente. Argumentaron que Dahmer, aunque claramente perturbado, estaba legalmente cuerdo y era totalmente responsable de sus crímenes. El asistente del fiscal de distrito Gerald Boyle lo retrató como un depredador metódico y astuto que había planeado y ejecutado meticulosamente sus asesinatos. Destacaron los pasos deliberados que tomó para atraer a sus víctimas, para evitar ser detectado y para deshacerse de la evidencia. Sus intentos de crear zombies y su preservación de partes del cuerpo no eran signos de locura, argumentaron, sino de un deseo calculado de control. Dahmer sabía que lo que estaba haciendo estaba mal, insistió la fiscalía. Simplemente no le importó. El juicio presentó semanas de testimonios desgarradores. Psicólogos tanto de la defensa como de la fiscalía ofrecieron diagnósticos contradictorios, debatiendo etiquetas como trastorno límite de la personalidad, trastorno esquizotípico de la personalidad y parafilia. El jurado se vio obligado a escuchar los espantosos detalles de las confesiones de Dahmer, a ver la horrible evidencia fotográfica y a escuchar las emotivas declaraciones de las víctimas de las familias cuyas vidas habían sido destrozadas. La sala del tribunal se convirtió en un teatro de profundo dolor y horror clínico, mientras el público lidiaba con cómo tal maldad podía existir detrás de una fachada tan modesta. Los procedimientos fueron una inmersión profunda e inquietante en los rincones más oscuros de la psique humana. El 15 de febrero de 1992, el jurado emitió su veredicto. Encontraron a Jeffrey Dahmer legalmente cuerdo en el momento de los asesinatos. Esta decisión significó que no era un paciente para ser tratado, sino un criminal para ser castigado. Posteriormente fue sentenciado a 15 cadenas perpetuas consecutivas en prisión, un total de 957 años, asegurando que nunca más volvería a ver el mundo exterior. Una sentencia de cadena perpetua adicional se agregó más tarde por el asesinato de Stephen Hicks en Ohio. El capítulo legal de su historia se cerró, pero su destino estaba ahora en manos del sistema penitenciario, donde enfrentaría un tipo diferente de juicio de parte de sus compañeros de prisión. La vida de Jeffrey Dahmer tras los muros de la institución correccional de Columbia en Portage, Wisconsin, fue de aislamiento y rutina. Durante el primer año, estuvo en custodia protectora, separado de la población general por su propia seguridad. Su notoriedad lo había convertido en un blanco principal para otros reclusos que buscaban hacerse un nombre. Durante este tiempo, Dahmer fue, según se dice, un preso modelo, tranquilo, obediente y sin causar problemas. Pasaba sus días en tareas de limpieza, limpiando inodoros y pasillos. En un giro extraño, también se convirtió en cristiano renacido, reuniéndose regularmente con un ministro y siendo bautizado en el hidromasaje de la prisión en mayo de 1994. Expresó lo que algunos percibieron como remordimiento por sus acciones, declarando en una entrevista televisada que deseaba poder cambiar su propia vida por las que había tomado. Sin embargo, muchos se mantuvieron escépticos, viendo su conversión religiosa y expresiones de culpa como otra forma de manipulación. Si su nueva fe era genuina o no, Dahmer finalmente solicitó ser trasladado fuera del confinamiento solitario e integrado con la población carcelaria general.
Afirmó que no tenía miedo y que su destino estaba en manos de Dios. Su solicitud fue concedida, una decisión que finalmente resultaría fatal para él. Entre los reclusos de Columbia estaba Christopher Scarver, un hombre que cumplía cadena perpetua por asesinato y que estaba profundamente perturbado por los crímenes de Dahmer y su aparente falta de verdadero remordimiento. Scarver estaba particularmente indignado por el hábito de Dahmer de burlarse de otros reclusos y guardias, moldeando su comida de prisión en forma de miembros amputados y goteándoles salsa de tomate como si fuera sangre. Vio a Dahmer no como un alma arrepentida, sino como un monstruo que seguía burlándose de sus víctimas incluso en prisión. Scarver creía que estaba en una misión de Dios para castigar a Dahmer por sus pecados inconfesables. La mañana del 28 de noviembre de 1994 llegó la oportunidad para esta autoproclamada retribución divina. Dahmer, Scarver y otro recluso, Jesse Anderson, quedaron sin supervisión mientras realizaban un trabajo de limpieza en el baño de un gimnasio de la prisión. Scarver, que había ocultado una barra de metal de 20 pulgadas de la sala de pesas en su ropa, confrontó a Dahmer sobre sus crímenes. Luego, golpeó a Dahmer hasta la muerte, golpeándolo varias veces en la cabeza con la barra. Procedió a hacer lo mismo con Anderson. Jeffrey Dahmer, el hombre que había tomado 17 vidas, fue declarado muerto una hora después. Su reinado de terror, que terminó con su captura, había llegado ahora a su violenta y definitiva conclusión. El modus operandi de Jeffrey Dahmer era un ritual consistentemente escalofriante y en evolución, meticulosamente diseñado para satisfacer sus necesidades psicológicas centrales de control, posesión y eliminación del rechazo. Su método comenzaba con la cuidadosa selección de sus víctimas, quienes eran casi exclusivamente hombres jóvenes, a menudo de comunidades minoritarias, a quienes él percibía como vulnerables y con menos probabilidades de ser extrañados. Él se acercaba a ellos en espacios públicos como bares gay, paradas de autobús o centros comerciales, usando un comportamiento tranquilo y no amenazante, y ofreciendo dinero, alcohol o sexo para atraerlos a su espacio privado. Esta fase inicial de seducción era crucial, ya que le permitía llevar a sus objetivos a un entorno donde él tenía poder y control absolutos, preparando el escenario para los horrores que seguirían. Una vez que la víctima estaba en su casa, la herramienta principal de incapacitación de Dahmer era el alcohol, a menudo mezclado con potentes pastillas para dormir como Halcion o Triazolam. Esto aseguraba que sus víctimas se volvieran pasivas y sumisas, incapaces de resistirse o rechazarlo. Este estado de inconsciencia era central para su fantasía, permitiéndole interactuar con un cuerpo humano sin las complejidades de una persona viva y con voluntad propia. El asesinato en sí mismo se cometía típicamente por estrangulación o, en algunos casos, por traumatismo contundente. Este método íntimo de matar satisfacía aún más su necesidad de control, poniéndolo en contacto físico directo con su víctima en el momento de la muerte, una afirmación final y horrible de su dominio sobre otro ser humano. Las actividades post-mortem eran donde la patología de Dahmer se expresaba más vívidamente. Sus acciones iban mucho más allá del acto de matar. Él practicaba la necrofilia, teniendo contacto sexual con los cadáveres, ya que esta era la única manera en que podía lograr la satisfacción sexual que anhelaba sin temor al abandono. Esto era seguido por el desmembramiento sistemático, una tarea espantosa que realizaba con una precisión clínica perturbadora, aprendida de sus disecciones infantiles. Él fotografiaba cada etapa del proceso, creando un archivo morboso que le permitía revivir la experiencia y mantener su sentido de poder mucho después de que el cuerpo desapareciera. Estas fotografías no eran solo recuerdos, eran componentes esenciales de su ritual. Finalmente, la eliminación de los restos se combinaba con la recolección de trofeos. Mientras que algunas partes del cuerpo se disolvían en ácido o se esparcían, otras se conservaban como recuerdos permanentes de su conquista. Él guardaba cráneos, esqueletos y órganos, arreglándolos en su apartamento como parte de un santuario macabro. La manifestación más extrema de su deseo de posesión era el canibalismo. Al consumir partes de sus víctimas, Dahmer creía que podía hacerlos una parte literal de sí mismo, logrando una unión permanente y metafísica. Todo este proceso, desde el señuelo inicial hasta el acto final de consumo,
era un sistema aterradoramente coherente construido para servir a un único y monstruoso propósito: crear un mundo donde nunca estuviera solo y nunca fuera rechazado. Adentrándonos en el perfil psicológico de Jeffrey Dahmer, encontramos, a un hombre atormentado por una tormenta perfecta de trastornos de personalidad, parafilias y déficits emocionales realmente profundos. Si bien él fue, ya sabes, considerado legalmente cuerdo, lo que significa que entendía la maldad de sus acciones, su mente era en realidad un paisaje de patología severa. Psicólogos forenses lo diagnosticaron con una combinación de trastorno de personalidad esquizotípica, caracterizado por ansiedad social severa y creencias excéntricas, trastorno límite de la personalidad, marcado por un miedo intenso al abandono y relaciones inestables, y trastorno de personalidad antisocial, definido por una falta de empatía y un desprecio por los derechos de los demás. Este cóctel tóxico de trastornos, honestamente, creó una personalidad fundamentalmente incapaz de formar conexiones humanas saludables. Las fuerzas impulsoras detrás de sus crímenes fueron sus parafilias extremas, la más notable, la necrofilia. Para Dahmer, la excitación y la gratificación sexual estaban, de alguna manera, inextricablemente ligadas a la muerte. Deseaba una pareja que fuera completamente pasiva, que no pudiera irse, discutir o rechazarlo. Un cadáver, en su mente, era la máxima realización de esta fantasía, un objeto hermoso y silencioso que podía poseer por completo. Esto no era solo una simple preferencia, sino una necesidad profunda y compulsiva nacida de su aplastante soledad y su incapacidad para manejar las complejidades de una relación viva. Sus intentos de crear esclavos zombies, perforando los cráneos de sus víctimas, fueron un intento desesperado y grotesco de cerrar la brecha entre su deseo de un compañero vivo y su necesidad de la pasividad de uno muerto. Una soledad profunda y que lo consumía todo fue, realmente, el motor emocional que impulsó toda su patología. Desde su infancia, que estuvo marcada por la negligencia parental y el aislamiento social, Dahmer se sintió como un extraño, fundamentalmente diferente y desconectado del resto de la humanidad. Esta soledad creó un vacío que intentó llenar primero con alcohol y luego con sus víctimas. Una vez, declaró que sus asesinatos eran un esfuerzo equivocado para mantener a la gente con él. En su retorcida lógica, si no podía formar un vínculo duradero con una persona viva, crearía uno permanente con una muerta. Su apartamento, lleno de restos y trofeos, era un intento desesperado y horrible de construir una familia de compañeros que nunca podrían abandonarlo. Finalmente, Jeffrey Dahmer era un hombre desprovisto de empatía genuina. Si bien él podía, ya sabes, entender intelectualmente que estaba causando dolor, carecía de la capacidad emocional para sentirlo por los demás. Sus víctimas no eran vistas como seres humanos con vidas, esperanzas y familias. Eran objetos, instrumentos para la satisfacción de sus propias necesidades desesperadas. Era un depredador que operaba desde un lugar de profundo daño psicológico. Un hombre cuyo mundo interno estaba tan roto que la única forma en que podía conectarse con otros era destruyéndolos. El monstruo no era una entidad separada que lo poseía. El monstruo era un producto de su mente fracturada, solitaria y profundamente perturbada. La historia de Jeffrey Dahmer no termina con su muerte. Resuena a través del tiempo como una profunda y escalofriante meditación sobre la naturaleza del mal humano. Su caso nos obliga a mirar más allá de la simple etiqueta de monstruo y a confrontar una realidad más aterradora. El monstruo era un hombre nacido en un mundo aparentemente ordinario, que caminó por nuestras calles y cuyo descenso a la depravación fue impulsado por deseos profundamente humanos, aunque patológicamente retorcidos. Sus crímenes no fueron actos de caos al azar. Fueron, de hecho, las expresiones metódicas y rituales de una psique consumida por una soledad insoportable y un hambre desesperada e insaciable de control, que solo podía satisfacerse a través de la posesión y destrucción completas. Al reflexionar sobre su vida, nos quedamos con la inquietante verdad de que sus motivaciones estaban arraigadas en una grotesca parodia de conexión humana. El deseo de no estar solo, el miedo al rechazo y el anhelo de un compañero que nunca se fuera. Estos son sentimientos humanos universales. En la mente fracturada de Dahmer, estos sentimientos se distorsionaron en una lógica horrible donde el asesinato era la única solución. No mató por simple odio, sino por una forma perversa de amor.
una necesidad de poseer los objetos de su afecto tan completamente que pudieran ser absorbidos en su propia existencia vacía. Esto hace que su historia no sea solo un cuento de un depredador, sino una tragedia de una mente tan rota que solo podía conectarse con otros al extinguir su propio ser. El horror de las acciones de Dahmer se magnifica por su intimidad. Sus crímenes no fueron cometidos a distancia. Fueron prácticos, personales y rituales. Miró a sus víctimas a los ojos, compartió bebidas con ellas y luego las borró sistemáticamente del mundo, solo para intentar recrearlas como elementos permanentes en su propio universo privado. Esta proximidad a sus víctimas, seguida del desmembramiento clínico y el canibalismo, representa un colapso completo del límite entre el humano y el objeto. Era un coleccionista, y su colección estaba hecha de personas, cada trofeo un símbolo de un intento fallido de llenar el cavernoso vacío dentro de él. Finalmente, la narrativa de Dahmer es una exploración cruda del vacío. Era un hombre que se sentía tan fundamentalmente vacío que buscó llenarse, literal y metafóricamente, con las vidas de otros. Las cabezas en el refrigerador, los huesos en el armario y la carne que consumía eran parte de un proyecto grotesco para construir un sentido de sí mismo a partir de los pedazos de aquellos a quienes destruyó. El silencio que siguió a su violento final en prisión no borra las preguntas que plantea su vida. Solo las amplifica, dejándonos contemplar las aterradoras profundidades de la soledad humana y los caminos oscuros y retorcidos por los que puede llevar a un alma a caminar. La crónica de Jeffrey Dahmer es, honestamente, más que solo la biografía de un asesino en serie. Es una condena rotunda de los sistemas sociales que le permitieron operar durante tanto tiempo con impunidad. Su ola de asesinatos no se llevó a cabo en el vacío. Se desarrolló dentro de una comunidad, bajo las narices de los vecinos y en medio de repetidos y catastróficos fallos por parte de la policía. La historia de sus víctimas está inextricablemente ligada a la historia de un sistema que no las protegió. Muchas de sus víctimas eran miembros de grupos marginados, hombres de color, hombres gay, inmigrantes recientes. Sus desapariciones no recibieron la urgencia ni la atención que merecían, lo que es un trágico reflejo del prejuicio y la indiferencia social. El caso de Conner Sintason-Fon se presenta como, el ejemplo más flagrante de este colapso sistémico. Cuando el aterrorizado, drogado y sangrando niño de 14 años fue devuelto a la custodia de Dahmer por agentes de policía que desestimaron la situación como una pelea de amantes, una vida fue sentenciada a la ejecución. Esto no fue simplemente un error de juicio. Fue una consecuencia de la homofobia y el sesgo racial arraigados que cegaron a los agentes ante el peligro obvio. Vieron a dos hombres gay e hicieron una suposición, ignorando las súplicas frenéticas de los testigos que sabían que algo andaba terriblemente mal. La maldad de Dahmer era potente, pero fue habilitada y amplificada por un sistema que decidió mirar para otro lado. Las repetidas quejas de los vecinos sobre el horrible hedor que emanaba del apartamento 213 fueron otra oportunidad perdida. Durante meses, los residentes de los Oxford Apartments vivieron con el olor a muerte y descomposición, reportándolo a la administración del edificio y a la policía, solo para ser ignorados. El comportamiento educado y discreto de Dahmer fue suficiente para desviar cualquier investigación seria. Esto resalta un aspecto escalofriante de la vida urbana moderna, el anonimato que permite a una persona vivir muy cerca de otros mientras permanece como un completo extraño. En este ambiente de desconexión, un hombre podía construir un altar de cráneos en su sala de estar mientras el mundo exterior permanecía ajeno. El legado del caso Dahmer, por lo tanto, incluye una dolorosa pero necesaria reevaluación de los procedimientos policiales y la responsabilidad comunitaria. Forzó una conversación sobre cómo la policía interactúa con las comunidades minoritarias y LGBTQ+, e impulsó cambios en las políticas destinados a evitar que tal tragedia vuelva a suceder. Su historia sirve como un recordatorio permanente y sombrío de que el mal no prospera solo en la oscuridad y el aislamiento. También puede florecer a plena luz del día, protegido por las sombras de nuestros propios prejuicios, nuestra propia indiferencia y nuestro propio fracaso al escuchar las voces de los vulnerables. Quizás el aspecto más duradero y, honestamente, inquietante de la historia de Jeffrey Dahmer es la máscara de normalidad que usó con tanta eficacia. No era un villano que reía a carcajadas o un fantasma sombrío. Era el vecino tranquilo,
el compañero de trabajo educado, el hombre discreto con el que podrías cruzarte en la calle sin una segunda mirada. Esta disonancia entre su exterior plácido y la monstruosa realidad interior es lo que hace de su caso una fuente de fascinación y miedo perpetuos. Destroza nuestra reconfortante ilusión de que podemos identificar el mal por su apariencia. Dahmer nos enseña que los monstruos más aterradores son aquellos que se parecen a nosotros, que han aprendido a navegar nuestro mundo mientras esconden un abismo de depravación. Este efecto Dahmer ha dejado una marca indeleble en la conciencia pública. Habla de una profunda ansiedad sobre las intenciones desconocidas de los demás y los secretos que se esconden detrás de puertas cerradas. Su apartamento era un microcosmos de este miedo, un espacio mundano y ordinario que ocultaba un universo de horror inimaginable. El descubrimiento de sus crímenes corrió el telón sobre la aterradora posibilidad de que tal mal pudiera estar incubándose en cualquier lugar, en cualquier vecindario tranquilo, detrás de cualquier puerta anodina. Nos obliga a cuestionar nuestras propias percepciones y a reconocer la fragilidad de la confianza social que depositamos unos en otros todos los días. La narrativa también sirve como una advertencia sobre la génesis de un asesino. Dahmer no nació monstruo. Fue forjado en el crisol del abandono infantil, el aislamiento profundo, el rechazo social y la enfermedad mental no tratada. Si bien esto de ninguna manera excusa sus horribles acciones, proporciona un mapa de desarrollo de su descenso. Nos recuerda que las semillas de tal violencia a menudo se siembran temprano, en el terreno fértil del dolor y la alienación. Su historia es un poderoso argumento a favor de la importancia de la empatía, la intervención y la conciencia sobre la salud mental, mostrando las catastróficas consecuencias que pueden surgir cuando una mente perturbada se deja pudrir en soledad. Al final, Jeffrey Dahmer sigue siendo una figura inquietante en los anales del crimen, no solo por lo que hizo, sino por lo que representa. Representa el fracaso de la familia, el fracaso de la comunidad y el fracaso de nuestra propia capacidad para reconocer la oscuridad que puede esconderse a plena vista. Su sombra perdura como un recordatorio de que la línea entre una vida normal y un abismo de horror puede ser aterradoramente delgada. Es una historia que no ofrece respuestas fáciles ni claridad moral, sino que nos deja con la escalofriante y eterna pregunta: ¿qué tan bien conocemos realmente a las personas que nos rodean?